Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Tome su asiento, por favor, hermano. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Romanos capítulo 4. Vamos a leer a partir del versículo 18 en nuestra Biblia. A partir del versículo 18 leemos Romanos capítulo 4. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así sería su descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o a la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también en la fe, su fe le fue contado por justicia. Y no solamente con respecto a él, escribió que le fue contado por justicia, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contado. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesucristo, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Dios bendiga esta palabra. Se afirmó en esperanza contra esperanza. Qué impresionante que es este texto. Yo quiero especialmente dedicarme, por supuesto, al versículo 18, y los que siguen están enlazados con este versículo. Yo esta noche puedo hablarles sobre un principio fundamental de nuestra fe cristiana, que es justamente esta expresión de este versículo, esperanza contra esperanza. Es un concepto que hemos reflejado en la vida de Abraham, lo hemos visto reflejado en la vida de Abraham, un hombre que a pesar de las circunstancias más adversas, más difíciles, más sorprendentes, creyó firmemente en la promesa de Dios, el que significa para él se afirmó, dice, en esperanza contra esperanza. Y nos podemos preguntar qué significó para él afirmarse en esperanza contra esperanza. Pero ¿qué significa a nosotros afirmarnos en esperanza contra esperanza? Y esto no solo es algo que es un principio que no solo estuvo en la vida de Abraham, un hombre que para nosotros es tan antiguo y podemos pensar qué tiene que ver las circunstancias de Abraham, cómo él vivió en aquel momento en el desierto. Se lo llamaba el viandante, era ese que caminaba a los desiertos y plantaba las tiendas, y ahí iba hacia la promesa de Dios, hacia lo que Dios le había prometido. Por eso le decían el viandante. Era un hombre que estaba en los desiertos y la vida de él era diferente a lo que nosotros vivimos, a nuestra cotidianeidad, lo que es el hoy para nosotros, en un hoy que está rodeado de avances tecnológicos, de lo más exquisito que podemos pretender, y se está metiendo la humanidad en temas realmente escabrosos, pero con un avance increíble. Como decía la Biblia, la ciencia aumentará, pero mi palabra nunca dejará de ser.
La ciencia podrá aumentar, pero mi palabra es la certera. Y esto es lo que Abraham pudo comprobar en su vida. Y se afirmó en esperanza contra esperanza. Ahora podemos vivir circunstancias en nuestra vida, diferentes circunstancias, crisis, problemas económicos, situaciones imposibles de abordar. ¿Qué lista podríamos hacer de lo que nosotros podríamos vivir? Ahora él tuvo una promesa de parte de Dios que él iba a ser padre de mucha gente. En Romanos capítulo 4, versículo 18, tenemos ahí que creyó a esa promesa más allá de lo que su naturaleza humana podía comprender Abraham, que iba a ser padre de mucha gente. ¿Cómo podía ser si tenía 100 años? Pobre viejito, no le daba el cuerpo. Y la mujer era estéril, claro, porque se le pasó el tiempo. Una mujer anciana engendró ese hijo, 9 meses, con su anciana. Imagínese una anciana de 90 años embarazada y un viejito de 100 que funcione. ¿Cómo quiere que se lo diga? Porque hay que ubicarse en la circunstancia. La Biblia dice que tenía 100 años. Era muy ancianito ya. Pero Dios le dijo, va a tener un hijo. Y él le creyó y se afirmó en esperanza contra esperanza. A esa promesa parece ridícula. Naturalmente imposible, legalmente imposible. Imposible. A veces las circunstancias de nuestra vida tienen estas características. Parece algo imposible naturalmente. No hay cómo. No hay cómo llegar. Pero viene la voz de Dios, viene la promesa de Dios y dice, vas a alcanzar tal cosa, vas a llegar a esto. Mi propósito es que llegues a ser, mi propósito. ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Cómo es posible? Yo siempre cuento, me han escuchado muchas veces, pero permítame esta licencia de volverlo a contar. El pastor, mi esposo, mi amado esposo, yo lo he sentido orar y clamar a Dios, casi en un clamor de llanto, diciéndole al Señor, ¿cómo lo hago? Dios lo estaba presionando y Dios lo reclamaba y le presionaba cosas imposibles. ¿Y cómo lo hago? Y parecía que su cuerpo quedaba debilitado luego de atravesar ese encuentro con Dios que le estaba exigiendo. Y él le preguntaba a Dios, ¿y cómo lo hago? Abraham habrá pensado, es imposible. No hay cómo. Naturalmente no hay cómo. ¿Y cuántas veces las circunstancias en nuestra vida, como dije, tiene aparejado esta situación de decir, no hay cómo? Pero Dios le había prometido a Abraham un hijo. Más allá, como digo, de lo que la naturaleza humana podía comprender. Pero Abraham no miró la edad avanzada. Y de él y de su esposa Sara no la miró. Ni su condición, la condición de esterilidad de Sara, no la miró. A pesar de todo, le creyó a Dios y creyó que Dios, no solamente le creyó a Dios, sino que creyó que Dios iba a cumplir esa promesa.
Ahora pasaron muchas cosas en la vida de Abraham. Y la promesa no venía, porque no vino de un día para el otro la promesa. Pasó mucho tiempo y él tuvo que vivir y cada vez estaban más viejecitos y cada vez las fuerzas se iban acabando. Él podía haber pensado, pero yo estoy loco, ¿cómo puede ser? El pacto que hizo, ¿cómo puede ser? El texto que hace con Abraham, Génesis capítulo 17, versículo 4 y 5 dice: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gente, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque le ha puesto por padre de muchedumbre de gente. Dice que su cuerpo ya estaba casi, dice el texto, como muerto para tener hijos, que sí estaba muy ancianito. Pero sin embargo, fue allí donde la fe de Abraham fue puesta a prueba. Y él creyó lo que Dios había prometido, que lo que Dios le había prometido era cierto. Porque podía haber pensado, pero esto es una locura. Es algo loco y a veces hay cosas de Dios que parecen locas. Pero dice que él le creyó. Aun cuando la lógica, como digo, humana, indicaba lo contrario. Ahora él tuvo que transitar día tras día tras día su vida. No fue de un día para el otro. Y siempre su mirada en la promesa de Dios. Y venía un día y pobre cuando se le ocurría mirar a la viejita. No sé cómo. Y pasaban los días. Y pasaban los días. Y pasaban los días. Y pasaban los días. Y él se afirmó en esperanza contra esperanza para alcanzar la promesa. Y en esos días que él pasaba, todo lo que viviera tendría que ver con esa promesa. Déjeme decirle algo, hermano. A veces las circunstancias que tenemos en nuestra vida hacen que nos desdibujemos de la promesa de Dios. Hacen que nos salgamos de los propósitos de Dios. Hace que vivamos una vida al más o menos. Estaba hablando con algunos jovencitos y digo, la vida cristiana está, lo que uno se tiene que preguntar, y a uno le pregunté, ¿tenés a Cristo? Me dice, no sé. Tengo que tener certeza de que Cristo primeramente está en mi corazón. Pero luego, ¿cómo ando en los caminos del Señor? Hay promesas para nuestras vidas, siempre hay promesas. Están las promesas bíblicas establecidas por Dios para todos y aquellos propósitos personales que Dios tiene para nuestra vida. ¿Y qué hacemos mientras eso viene? Pasan los días y no viene, hago la mía y vivo mi vida cristiana al más o menos. Y voy a ver si voy al culto porque no sé si tengo dinero. ¿Sabe la de veces que hemos ido al culto sin una moneda en el bolsillo? Conocí a una hermana que venía caminando cuadras y cuadras y cuadras y tenía problemas en sus piernas, sin embargo ella venía para llegar al culto y esperar la bendición de Dios. No un día, muchos días. Y yo espero la promesa de Dios para mi vida. Y la quiero ya y ahora. Pero me toca vivir lo que me toca vivir hoy día. Y tengo que vivirlo. Y tengo que encontrarme con Dios. Y tengo que asegurarme hoy día que mi vida esté saludable delante de Dios. Soy responsable de este ministerio.
Yo no puedo andar al más o menos, hermano. Y usted es responsable de almas, no puede andar al más o menos. Tengo que tener calidad de vida cristiana. Mi relación con Dios debe estar aceitada. A veces me suelen decir, pastora, pero es demasiado exigente con usted mismo. No sea que habiendo sido heraldo, hermano, venga a ser la misma nada delante de Dios. Yo quiero entrar a los cielos. Que el Señor me pueda decir, ven, siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y a veces tu cuerpo está como debilitado, como estaba Abraham y Sara. Pero hay algo que tengo que dar a luz. Hay algo que tengo que dar a luz, si no el Señor ya me hubiera llevado. Hay algo que tengo que dar a luz. Y permíteme andar en tus propósitos eternos cada día. Pero ¿sabe una cosa? Si te pasa demasiado tiempo mirando o preocupado por el futuro, el presente se te escapa de las manos. ¿Cómo está tu presente hoy? Mientras esperas la promesa. ¿Cómo está tu hoy delante de Dios? ¿Qué pasa contigo hoy delante de Dios? ¿Cuál es tu situación hoy delante de Dios? Pastora, está difícil. Claro que sí, vivimos en un mundo complejo, complicado, lleno de adversidades, de incertidumbres, pero yo tengo la promesa y allá voy. Pero como vivo cada día confiado en Él, afirmado en esperanza contra esperanza, afirmado en Cristo Jesús. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Ahí está. De hecho, Abraham tuvo un problema en un momento. Él intentó hacerlo a la suya y entonces establece lo que es el brazo de carne. Y él lo intentó y hasta el día de hoy hay problemas por ese brazo de carne. Porque Abraham es padre de ellos también. Pero no era el hijo de la promesa. Hay una promesa para nosotros y tenemos que alejarnos, tenemos que liberarnos, tenemos que luchar para no actuar en nuestro brazo de carne. En eso cotidiano, en esos día a día, mientras espero la promesa, tengo que entender que mayor es la promesa que la circunstancia. Tengo que entender y vivirlo, hermano. Pastora, pero ¿cómo se hace? La fe en la promesa es más allá aún de las dudas. ¿Cómo será? La fe de Abraham no se detuvo. El versículo 19 y 20, fíjese que dice acá, no se detuvo, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Yo hace un tiempo prediqué los distintos estados de la fe. Hay fe y hay fe. Y hay fe.
Esta fe de Abraham lo hizo afirmar, como dicen, esperanza contra esperanza. Y no se detuvo ante las dudas, a pesar de que él enfrentó dificultades. Y vaya si Abraham podía haber tenido dudas, hermano. ¿Cómo no va a tener dudas ese hombre? ¿Cómo no vas a tener dudas ante las circunstancias? Muchas veces. Pero no vaciló, dice este texto, en su fe. No se debilitó en la fe, dice el texto, al considerar su cuerpo que estaba como muerto, siendo de 100 años, y la esterilidad de Sara. Tampoco dudó por incredulidad. La Escritura trata duramente sobre los incrédulos. Es muy fuerte como Dios trata con los incrédulos. No dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que dice que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Ahora, la fe de Abraham, la característica de la fe de Abraham no era ciega, ni una fe que ignoraba la realidad. No era un loquito, no era uno que estaba devariando, no era uno que vino no sé de dónde, de ninguna manera. Era una fe que superó las dudas. ¿Tu fe supera las dudas? ¿Supera tu fe las dudas que te asaltan? Ante las dificultades, ante los problemas, ante las adversidades. ¿Cómo es tu fe? Él no negó la gravedad de la situación, Abraham no lo hizo, pero eligió poner su confianza en la fidelidad de Dios. Cómo me gusta declarar que Dios es fiel, porque nosotros lejos estamos de ser fieles, pero Dios es fiel. Dios, Él no dudó de esa fidelidad de Dios, que su palabra es sí y amén en Él. Muchos de nosotros somos tentados a dudar cuando las circunstancias no mejoran. Oh, vaya si te asaltan situaciones, preguntas, incertidumbres, muchísimas cosas. Y yo me he preguntado ante las incertidumbres y me he dicho, ¿qué hago sin Dios? Más que decir, heme aquí, Señor, sea hecha tu voluntad en mi vida. Muchas incertidumbres me asaltaron. Preguntas a Dios, no, ¿qué hago sin Dios? Heme aquí, Señor, sea hecha tu voluntad en mi vida. Heme aquí, Señor, tú eres fiel. Muchos de nosotros somos tentados a las dudas. Pero debemos recordar la fe de este hombre, la fe verdadera que no se basa en lo que vemos, como dice el texto, sino en lo que no vemos. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos. Otro texto dice, porque por fe andamos, no por vista. Porque nuestra fe en Dios está en la promesa que Él ha hecho. Nuestra fe está en la promesa
no lo que nosotros podemos ver o lo que nos gusta. No lo que nosotros podemos ver con nuestra naturaleza humana, con nuestros ojos humanos, sino es esa naturaleza de Dios que viene a mí en la promesa y se encarga de que yo pueda enderezar mis caminos hacia la promesa de Dios. Bendito sea el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. La confianza en el carácter de Dios. Vea qué interesante. El capítulo 23 de Números, versículo 19 nos dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que dijo Él, lo dijo Él, y no lo hará. ¿Acaso no hará lo que Él dijo? ¿Habló y no cumplirá? Abraham sabía que Dios no era hombre para mentir, no era hombre para arrepentirse. Sabía que Dios iba a cumplir la promesa. ¿Le creemos a Él? ¿Creemos en la promesa de Dios para nuestra vida? ¿De verdad le creemos? ¿O queremos ayudarlo? ¿Queremos alcanzarlo con nuestras propias fuerzas? No sirve. No te sirve, hermano. Con tu brazo de carne no te sirve nada. Nada. Aprende a esperar en Dios. Aprende a esperar los tiempos de Dios, que no son nuestros tiempos. Ahora esta fe de Abraham produjo una acción. Y déjeme mostrarle lo que dice Santiago, capítulo 2, verso 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. La verdadera fe no solo cree, sino que actúa de acuerdo con lo que cree. La fe sin obras es muerta. Abraham tuvo el hijo y luego Dios se lo pide en sacrificio. ¡Wow! ¡Qué situación tremenda! No nos ponemos en los zapatos de ese hombre. Cuando nuestros hijos tienen una pequeña cosita nos enloquecemos. Pero Dios estaba probando la fe de este hombre, la fe de Abraham. Pero Abraham tenía la promesa de Dios. Y lo llevó entonces a tomar esta decisión tan fuerte de llevar a su hijo hasta las últimas consecuencias. Allá fue él y su hijo. Pero él le siguió creyendo a la promesa de Dios. Él le había dado ese hijo. Y ese hijo tenía que convertirse en nación. ¿Usted se imagina algo así en su vida? ¿Usted se imagina que pasen los tiempos y quizás usted ya no va a estar? Y esa promesa que Dios le dio a usted está vigente. Cuando yo pienso en mi esposo, tantos sueños, tanta oración, tantas lágrimas, tanto esfuerzo, dio su vida por este ministerio. Y hoy cuando veo algunas cosas realizadas, a veces mi corazón se conmueve pensando, si lo hubieras visto. Pero Dios le dio la promesa a él y de mucho más que todavía usted no vio. Pero sé que va a ser porque Dios se la prometió a él.
Y Abraham, este hombre, fue impulsado a moverse, a tomar pasos de obediencia y a vivir como si la promesa ya estuviese cumplida. Él no vio la nación que es hoy Israel. Él no la vio, que son los árabes. En su hijo Ismael, que sabe que era el brazo de carne, pero también al hijo al Ismael le dio palabra a Dios, y hasta el día de hoy es tal cual como Dios habló. Tantos años atrás. ¿Se puede imaginar usted la promesa de Dios? Sus hijos salvos, su esposo, su esposa salva, su familia redimida para Dios. Y la promesa, Señor, ¿cuándo la voy a ver? No son tus tiempos. Quizás tú no eres el instrumento de Dios para cumplir la promesa que te dio en tu vida. Dios use a otro para cumplir la promesa para vos. Señor, yo reclamo tu promesa. Señor, dámela. Quiero andar en los caminos hasta alcanzar esa promesa. Tú y tu casa serán salvos. Llama a los hijos que se fueron, a los hijos que se desviaron, a los nietos. Llámalos a tu encuentro, inquiétalos, arrebátalos del infierno. Las promesas de Dios son en Él, sí y amén. Pero Dios le prometió, eres capaz, llegó hasta las últimas consecuencias, eres capaz de seguir creyendo en Dios. ¿Cuántas veces vino el diablo a mi vida cuando el pastor fue a la presencia de Dios? ¿Eres capaz de seguir creyendo en Dios? ¿Eres capaz? ¿Eres capaz de seguir creyendo en la promesa? Pero sabe una cosa, la recompensa de la fe viene. Y Abraham, dice, fue recompensado por su fe. Dios cumplió su promesa. Abraham llevó a ser padre, vaya, de mucha gente. Dice Hebreos capítulo 11, verso 12, no dice, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, nacieron como las estrellas del cielo en la multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. De esta manera nuestra fe debe tener impacto eterno como tuvo la fe de Abraham. Dios no solo honra nuestra fe, sino que también la usa para bendecir a otros y para cumplir su plan divino. Cierre sus ojos un momento, hermano, incline su cabeza, por favor. Abraham estaba, dice el texto, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Dios es poderoso. Él puede hacer todo lo que ha prometido a su vida. ¿Qué es nuestra parte sino que confiar y creer en Él? Dios va más allá de nuestras circunstancias. Crea en esa promesa. Pero ahora se me terminó el mundo.
¿Y ahora cómo sigo, pastora? Mi circunstancia es adversa. ¿Cómo sigo? ¿Cómo sigo? Afírmate en esperanza contra esperanza y créele a Dios. Créele a Dios.